Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver o aplicar los conceptos que vimos alrededor del problema de la dominación oligárquica en América Latina entre el último tercio del siglo XIX. Vamos a aplicarlo al caso argentino. O sea, lo que vamos a ver hoy es la dominación oligárquica en Argentina. Sus principales características, los conflictos que va atravesando, sus principales oposiciones y las causas iniciales de su crisis o los primeros cuestionamientos que empieza a sufrir esta dominación que en su momento, y todavía uno lo puede ver reflejado en la bibliografía sobre el tema, que en su momento fue como monolítica, ¿no? Da la impresión de que era una dominación sin grandes fisuras, sin fisuras, pero bueno, en un momento determinado entró en crisis, una crisis bastante larga, no fue algo súbito. Algunos establecen un corte en la década del 30 del siglo XX, donde dicen, bueno, más en términos generales en América Latina e inclusive en Argentina, la crisis del 30 impacta de manera irreversible en la dominación oligárquica, a la cual en adelante lo único que le va a quedar es ir retirándose para no volver, por lo menos no de esa manera. Esto es relativo. Podría decirse que la crisis de la década del 30 fue el tiro de gracia de la dominación oligárquica en América Latina, pero de manera desigual. Hay regiones que siguieron bajo una dominación oligárquica durante muchas décadas más. Hay casos en los cuales la dominación oligárquica había entrado en crisis con anterioridad, o mejor dicho, se había terminado con anterioridad, pocos, y en la mayoría de los casos la crisis de la oligarquía venía desde principios del siglo XX. El problema es que uno las crisis las tiene que ver con distintos, digamos, con situaciones o con plazos cortos, medianos y largos. No necesariamente la crisis es un momento o se puede establecer a partir de un acontecimiento que uno diga, bueno, a partir de esto, a partir de ahora, ya está. No hay más oligarquía de un día para el otro. No, no es así. Los procesos históricos y sociales son mucho más complejos. Bueno, vamos al caso argentino. Recuperando conceptos de la clase anterior para aplicarlos al caso argentino. Recordemos, bueno, la dominación oligárquica en el caso argentino tuvo, por supuesto, como características, ¿no? Un régimen político donde una minoría que se consolida sobre todo a partir de 1880 con la llamada generación del 80 y la presidencia de Roca y todo el sistema y la dinámica de facciones y de acuerdos establecidos por Julio Argentino Roca en ese momento. Este régimen político se basaba en la concentración del poder por una minoría, cuyas facciones estaban articuladas alrededor de un partido único, que era el Partido Autonomista Nacional, el llamado PAN. La manera a través de la cual se garantizaba el monopolio del poder por esta minoría era, en el caso argentino, el fraude electoral. Insisto, vuelvo a algo que ya había mencionado antes. En Argentina nunca hubo restricciones institucionalizadas, o sea, restricciones legalmente establecidas a la voluntad popular. Fuera de, detalle no menor, el caso del voto de la mujer, ¿no? El voto femenino no estaba legalizado, el voto era exclusivamente masculino. Esto sí se puede ver como una restricción legal importante. Ahora, dentro de la población masculina, en principio fuera de los límites de edad, no había ningún tipo de restricción. Por ejemplo, no había limitaciones por el nivel de ingreso o por la condición de propietario, ni por el nivel educativo alcanzado. No, eso no existía.
Ahora, el mecanismo que se utilizó en Argentina fue totalmente informal, que fue el fraude electoral sistemático. O sea, el fraude electoral organizado desde el gobierno por parte del partido dominante, en realidad sí, el partido dominante, por no decir partido único, desde la misma organización de las elecciones hasta el resultado. Digamos, había toda una organización, había todo un sistema informalmente establecido para distorsionar o manipular el resultado de las elecciones para que consagrara la decisión que de antemano había tomado la dirigencia política de la clase dominante, o que respondía a la clase dominante. Ahora, ¿cuál era la otra parte de esto? Y la otra parte necesaria. O sea, además del fraude electoral, lo que tenía que haber era un sistema de negociación y acuerdo dentro de la clase dominante. Y que, por supuesto, se traducía en cómo resolvía las cosas la dirigencia política. O sea, cómo estaba organizado el PAN, el Partido Autonomista Nacional. En realidad, el Partido Autonomista Nacional no era nada parecido a no era parecido a un partido moderno, o mejor dicho, a un partido político como ustedes lo pueden conocer a lo largo del siglo XX o en la actualidad. El Partido Autonomista Nacional en realidad era una especie de pantalla, una especie de nombre o sello, bajo el cual se organizaban todas las facciones en las que se dividía la dirigencia política de la oligarquía. Esto estaba atravesado por por cuestiones personales y regionales, ¿no? Digamos, las facciones estaban determinadas tanto por el origen geográfico, o sea, por la pertenencia a alguna provincia o alguna alianza de provincias, y por otro lado por alianzas detrás de una serie de figuras políticas. Entonces eran como las dos grandes variables, ¿no? La pertenencia a una o a un grupo de provincias y después las alianzas detrás de alguna figura política de cierta relevancia regional o nacional. Generalmente, bueno, los conflictos se dirimían durante, digamos, buena parte del mandato, que recordamos, el mandato presidencial era de 6 años en esta época, y fue así hasta el año 94, en el siglo XX ya, hasta la reforma constitucional 94, y generalmente para cuando se estaba, antes de transitar el último año de la gestión de un presidente, el acuerdo tenía que estar cerrado. ¿Qué quiere decir? Las facciones tenían que haber acordado cuál era el candidato. El candidato generalmente era ungido por el presidente saliente. Quiere decir que el presidente saliente lo designaba, pero lo designaba como decisión última o como última parte de un proceso de negociación con todas las facciones, con todos los agrupamientos de la oligarquía, que integraban la oligarquía. Esa decisión podía generar un consenso amplio o podía generar divisiones internas. Esas divisiones podían llevar a que se presentara algún tipo de lista opositora. A veces esas listas opositoras tenían el objetivo simplemente de expresar un desacuerdo y en algunas ocasiones contadas buscaron realmente competir. Inútilmente, porque el que controlaba el aparato del Estado controlaba las elecciones y su resultado. Ahora, lo que quiero decir es que en el peor de los casos, si no había lista única, había una lista oficial, que era la que iba a ganar, y una lista opositora, que era la oposición permitida momentáneamente, porque después todos seguían formando parte del partido. Y después, por supuesto, había una forma de distribuir los cargos en nivel municipal, provincial, nacional, y dentro del nacional, en lo que era el reparto de los ministerios y otros cargos,
y después también en el poder legislativo y el poder judicial, había una forma de repartir los cargos y una rotación en quien ocupaba esos cargos, que era lo que garantizaba la estabilidad y la continuidad institucional del régimen, que no hubiera grandes conflictos, que no se agudizaran los conflictos, o sea, que la situación no se le fuera de las manos, que no hubiera desestabilización y que no hubiera rupturas. Eh, esto a nivel, digamos, político, ¿no? Eh, El Senado, en el caso argentino, como ya mencionamos, en el caso de cualquier oligarquía, el Senado era como el espacio de negociación, uno de los espacios de negociación por excelencia. Eh, por lo menos en lo que hacía a gobierno, y a las decisiones de gobierno y a la formación de alianzas y el mantenimiento o la formación de nuevas alianzas para sostener al gobierno y para garantizar el siguiente gobierno. A nivel económico, bueno, acá no nos vamos a detener demasiado porque lo que nos preocupa es sobre todo lo político, de eso se trata nuestra materia. Pero a nivel económico, lo que tenemos es la organización de la economía alrededor de la exportación de productos primarios. En el caso argentino, la denominación que esto tiene de conocimiento a través de cualquier manual es el modelo agroexportador. Modelo agroexportador que favorecía ampliamente, por supuesto, a la burguesía agraria argentina, fundamentalmente concentrada en la región pampeana o litoral, o el llamado litoral argentino. Después, era importante la alianza con el capital extranjero, fundamentalmente de origen británico. Las inversiones británicas en Argentina fueron de las más importantes en América Latina y se diría en el mundo. Eso no significa que no hubiera habido otras inversiones. Hubo inversiones alemanas, francesas, y entrando ya en el siglo XX, sobre todo en la década del 10 y del 20, serían muy importantes las inversiones estadounidenses, cada vez más, y que se orientarían sobre todo a sectores de la industria ligada a la producción de alimentos. Pero bueno, esta alianza con el capital extranjero da cuenta de lo que algunos llamaron la alianza de la oligarquía con el imperialismo, ¿no? Digamos, cristalizada en la alianza entre la dirigencia política argentina liberal conservadora con la política exterior de Gran Bretaña, en este momento principal potencia del sistema mundial capitalista, excluyente, ¿no? Potencia absoluta todavía y de manera prácticamente indisputada, por lo menos hasta el año 1900, y alianza y subordinación a la política exterior del Imperio Británico, que se va a manifestar en el plano económico por la apertura a las inversiones fundamentalmente británicas en sectores estratégicos como, lo más recordado, pero no los únicos, los ferrocarriles. Además del fraude electoral, la dominación oligárquica tenía como otros pilares fundamentales para afirmarse, como eran la guerra externa y la represión interna. La guerra externa, en el caso específico de la Argentina, cobró una importancia en los años 1860, o sea, en esos 60, por la vía de la llamada Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, donde Argentina, en alianza con Uruguay y Brasil, reducen a cenizas, hasta la aniquilación, a el proyecto alternativo de que el Paraguay había construido por esa vía alternativa a través de la cual Paraguay había construido su estado desde la década revolucionaria de independencia, ¿no? Hasta ese momento.
Esta guerra fue fundamental, digamos, las guerras internacionales en América Latina fueron muy importantes en el siglo XIX para consolidar estados nacionales. O sea, para terminar, para afianzar la constitución de unidades políticas, ¿no? A través del enfrentamiento con otras unidades políticas. De manera tal también de darle forma final, o por lo menos darle una primera base a uno de los elementos centrales de cualquier Estado nacional, como ya hemos visto, que es el monopolio de la fuerza, formando un ejército de carácter nacional. En el caso argentino, la utilidad que esto tuvo fue inmediata en la medida en que, ante un levantamiento interno en contra de esta guerra, en ese momento el presidente Mitre lo que decide es retirar al ejército del frente en Paraguay y concentrarlo en la represión interna, de manera tal de eliminar las últimas resistencias que quedaban dentro de lo que en ese momento era el territorio argentino. Esto implicó la salida definitiva de la guerra en breve. Pero el bautismo, podría decirse que el bautismo de fuego del ejército argentino propiamente dicho en realidad fue la represión interna. Fue un doble movimiento de guerra externa contra un país vecino y la represión interna. Podría decirse que, de alguna manera podría decirse que esto en alguna medida marcó la trayectoria posterior del ejército argentino, ¿no? Que en el siglo XX se dedicaría, por sobre todas las cosas, a la represión interna. Bien, posteriormente hay otro episodio de guerra externa, pero que no es una guerra contra otro Estado, sino que va a ser la auténtica guerra que el Estado argentino va a librar contra las comunidades indígenas, ¿no? Y que le va a dar forma final al territorio actual de la Argentina. Ahora, superado esta cuestión y superada una primera etapa de la represión interna orientada a los últimos caudillos federales y la represión de las facciones disidentes del Partido Liberal de Mitre, posteriormente la represión se va a ir ajustando a los nuevos desafíos que se le plantean a la dominación oligárquica. O sea, la oligarquía argentina consolidada, a través de sus primeras crisis, como sería la de 1890, va a encontrar o va a ir presenciando la aparición de nuevos conflictos derivados de no solo sus características políticas, sino también las consecuencias del modelo económico elegido, y ante esos nuevos conflictos van a surgirle nuevas oposiciones, nuevas resistencias. Resistencias que van a ser son las claves para entender la crisis y decadencia de la dominación oligárquica ya en el siglo XX. ¿Cuáles fueron estas resistencias? Bueno, podríamos agruparlas en dos grandes conjuntos. Una es el reformismo liberal y el otro va a ser el movimiento obrero organizado, pero no cualquier movimiento obrero organizado, sino el movimiento obrero organizado alrededor de el anarquismo, en tanto corriente político-ideológica de la clase obrera en formación a fines del siglo XIX, ¿no? Estos van a ser como los principales desafíos. ¿Cómo podemos definir al reformismo liberal? El reformismo liberal en el caso argentino lo vamos a conocer bajo el nombre de Unión Cívica Radical. Digamos, el radicalismo es el emergente de este movimiento o de esta tendencia que fue general en América Latina, bastante general en América Latina, que era frente a una dominación oligárquica fuertemente excluyente y ante la evidencia de que
el cierre de la oligarquía sobre sí misma va dejando afuera cada vez a más fracciones de la clase dominante misma. No hablemos de las mayorías, de las clases medias, de las clases populares, ¿no? De los trabajadores. No solo eso, sino incluso hay fracciones de la clase dominante, hay sectores de la burguesía que se ven desplazados del poder constantemente. Y que a veces, en situaciones de conflicto interno entre facciones de la oligarquía, a veces el perdedor es prácticamente expulsado. Con lo cual, el grupo es un grupo cada vez más cerrado sobre sí mismo y que tiene, no solo prescinde de las bases sociales lógicas de un régimen democrático, sino que incluso empieza a prescindir de otras bases necesarias para que la oligarquía misma pueda sustentarse y pueda reproducirse. Parte de eso explica el origen del radicalismo. El radicalismo no es solamente un movimiento alimentado por las clases medias en ascenso en una Argentina cuyo desarrollo capitalista sostenido y cuyo progreso material durante el último tercio del siglo XIX comienza a dar lugar a nuevas clases sociales. Una son las clases medias urbanas, pero también clases medias rurales, ¿no? Los productores independientes, propietarios o arrendatarios, los llamados chacareros, sino también la clase obrera urbana. Digamos, estas nuevas clases que no tienen ningún tipo de representación van a empezar a buscar, en la medida en que no encuentran otra respuesta a sus reclamos que no sea la represión, que era la manera en que entendía la oligarquía la resolución de la llamada cuestión social. Para la oligarquía, una huelga era un hecho policial, no era un conflicto social en el cual había que intervenir para ver cómo lo resolvés. No, era un problema policial. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La represión. A cuenta del mismo empresario, al que se le liberaba la zona, o si la situación iba más allá de lo que el empresario podía, intervenían las fuerzas de seguridad para restablecer el orden y garantizar la libre empresa. El radicalismo también encuentra su origen en fracciones de la clase dominante que estaban fuera del poder y que tratan de organizarse políticamente para desafiar a las fracciones de la clase dominante que monopolizaban ese poder. Dentro del primer gabinete de Hipólito Yrigoyen, en 1916, ustedes van a encontrar muchos empresarios rurales, muchos miembros de la clase dominante, o cuyo origen es la clase dominante. Sí, porque el radicalismo era eso, el radicalismo era una alianza entre esos sectores de la clase dominante que estaban marginados del poder con nuevas clases sociales en ascenso como las clases medias, por ejemplo. Ahora, ¿qué buscan estos reformistas liberales? Bueno, lo que busca el reformismo liberal en Argentina encarnado por el radicalismo va a ser la reforma del sistema político de manera tal de avanzar en una democratización. O sea, poner fin al régimen oligárquico y pasar a un régimen democrático liberal pleno, ¿no? Que le diera nuevas bases o ampliara las bases sociales de la dominación política. Es como decir, ¿cuánto más puede durar una dominación que se basa en en un pequeño grupo al que no le importa lo que los demás tengan para decir y que cada vez se cierra más sobre sí mismo? Entonces, esto además puede arrastrar a la sociedad a una crisis orgánica, una crisis general, profunda, que suponga un peligro, además, para el régimen. Entonces, para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que avanzar en la democratización del sistema.
integrar a cada vez más sectores de la población a las decisiones políticas, a la disputa política, o sea, democratizar y de esa manera ampliar la base de apoyo. De lo contrario, el conflicto va a ser cada vez peor. Esto tenía un complemento que era la inalterabilidad de la estructura económico-social. O sea, el radicalismo nunca cuestionó el modelo agroexportador, de ninguna manera. No se cuestionaba el éxito del modelo económico. O sea, el modelo económico no era discutido, no había problema con eso, estaba perfecto. El problema era otro. El problema era que ese éxito económico, que es innegable, tiene algunas consecuencias sociales. Frente a eso, para poder resolver esas cuestiones sociales, el gobierno tiene que tener otra actitud, más negociadora. Y por otro lado, tiene que haber canales institucionales para que se expresen. El sistema político tiene que democratizarse. Hay que darle lugar a lo que la voluntad popular quiere decir y quiere elegir. De esa manera, el sistema todo, tanto político como económico, va a recuperar su legitimidad. Ese es que es típico del radicalismo hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, Alfonsín también lo decía. La idea de los radicales tienen como una convicción de que, bueno, si a través de las reformas del sistema político, a través del perfeccionamiento de la democracia, de la preservación de las instituciones y demás, lo que denominan con ese esa difusa etiqueta de república, todo lo demás se va a poder resolver. Se va a resolver prácticamente solo, porque el problema de Argentina es un problema político, pero en particular institucional. Si mejoramos las instituciones, no hay que hacer grandes cambios económicos sociales. Alfonsín lo dijo, con la democracia se come, se cura y se educa. Es una convicción que los radicales tienen desde el 1890, cuando surgieron, hasta la actualidad, y expresa el reformismo liberal. El otro gran opositor, el movimiento obrero organizado bajo las banderas del anarquismo. El anarquismo es todavía existe, ¿no? Una ideología del espectro de las izquierdas. Algunos lo llaman socialismo libertario, otros lo llaman comunismo anárquico. En todo caso no importa, es el anarquismo. El anarquismo se caracteriza... esto es muy complejo. Si les interesa, hay una colección de libritos de una editorial que se llama Terramar, que son unos libros en rojo y negro, que son los colores tradicionales del anarquismo, donde hay muchísimos títulos de autores clásicos. La verdad que es una hermosa colección que para todo aquel que esté interesado en saber más, recurra a eso, porque además son baratos y fáciles de conseguir, y ahí están todos los autores clásicos del anarquismo, todos los grandes militantes y escritores, tanto a nivel teórico como de historia de la corriente, muy recomendables. Pero a los fines de lo que nos sirve a nosotros. El anarquismo es una corriente político-ideológica de izquierdas que tuvo como su auge a nivel mundial entre los últimos, digamos, 20 años del siglo XIX y los primeros 20 años, 30 como máximo, del siglo XX. Se caracteriza por la llamada, digamos, por el rechazo a toda forma de propiedad privada y toda forma de estructura de poder. De la misma manera que también por el ateísmo, es decir, el rechazo a toda creencia religiosa. Y en realidad, en última instancia, el anarquismo lo que hace es oponerse a toda forma de institucionalización, porque cualquier tipo de construcción institucional lo que supone es organización de una estructura de poder y de relaciones de poder y de subordinación y explotación. El anarquismo es una corriente que se opone a toda forma de dominación y explotación, al establecimiento de cualquier relación de dominación y explotación política y económica. Se oponen a la dominación social en sí.
y a lo que proponen, por supuesto, es una sociedad basada en la libre asociación, en la reunión de productores libres e independientes, la socialización absoluta de los medios de producción, los bienes comunes, ¿no? Es decir, la propiedad común, una economía basada en bienes comunes, trabajo colectivo, propiedad común. Después, a nivel cultural, por supuesto, la absoluta libertad de todo tipo de expresión, la educación alternativa, eh, la, eh, la libertad sexual absoluta. En ese sentido, eh, el anarquismo es una de las corrientes que da mayor margen de libertad al individuo, sí, pero respetuoso de la totalidad, respetuoso del colectivo que ustedes se van a encontrar. No tiene nada que ver con ese individualismo egoísta y destructivo que pueden encontrar en eh, el liberalismo, sobre todo en las versiones más extremas del liberalismo, como pueden encontrar en Javier Milei o José Luis Espert, ¿no? Estas personas, por poner un par de referentes que aparecen mucho en la televisión. No, nada que ver, ese es un individualismo eh, ligado al neoliberalismo, totalmente destructivo, totalmente negativo, egoísta, ultra competitivo, un horror. El anarquismo en ese sentido es como muy generoso, trata de que la realización del individuo acompañe la realización del grupo, del colectivo, de la totalidad. Es la búsqueda de la compatibilidad entre estos elementos. Difícil, pero necesaria. En eso tienen razón. Eh, Ahora, ¿de qué manera el anarquismo iba a lograr sus objetivos? Bueno, el posicionamiento del anarquismo frente al Estado y la clase dominante es la llamada acción directa. Esto es, eh, planteo el conflicto alrededor de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores con independencia, digamos, de manera directa, en confrontación directa con el explotador y sin pedir ni aceptar la intervención del Estado. Nos enfrentamos de manera directa y así conquistamos nuestras reivindicaciones. Esto no es una cuestión pragmática. Esto no obedece a simplemente mejorar nuestras condiciones de vida. No, eso es algo necesario, porque tenemos que reproducirnos, porque tenemos que sobrevivir, sino que esto también es parte de un proceso de acumulación política, una gimnasia revolucionaria a través de la huelga general, a través de la acción directa, a través del planteo del conflicto y de las conquistas, de mejoras. Los trabajadores se van preparando y van perfeccionándose cada vez más en la organización y en las formas de lucha de cara a lo que en algún momento tiene que ser una insurrección de masas, una insurrección general que eh, permite el trastocamiento absoluto del orden existente y permite iniciar la construcción de la nueva sociedad igualitaria. Eh, los anarquistas fueron los primeros animadores del movimiento obrero argentino desde sus comienzos hasta más o menos a fines del siglo XIX hasta principios de la década del 20, cuando comienza su declinación, su decadencia, en el caso argentino, para ser desplazados por otras corrientes como el socialismo y más tarde el comunismo. Pero eh, el anarquismo conformó la primera gran federación, gran central obrera, que fue la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, de 1901, aunque después empezó con otro nombre, después fue refundado un par de años después como FORA, pero ellos reivindican la primera fecha.
establecen como la continuidad institucional. La fora que todavía existe, lo que pasa es que, bueno, no organiza, digamos, no tiene sindicatos, pero todavía se reivindica como existente. Hace poco se celebraron los 110 años, en el 2011, los 110 años de existencia en el barrio de La Boca, en el Teatro Verdi. Yo estuve ahí, me daba curiosidad, quería verlo, quería ver en qué andaban. Eh, y, y la respuesta que el régimen oligárquico, que la oligarquía le dio al desafío anarquista fue la más absoluta y brutal explotación, que se expresó fundamentalmente en dos leyes. La Ley de Residencia de 1902 y la Ley de Defensa Social de 1910. Dos de las leyes más infames de la historia institucional argentina, ¿no? La Ley de Residencia, que permitía la expulsión automática, sin que medie juicio, de cualquier extranjero que, digamos, pasara a ser considerado indeseable por estar sospechado de la comisión de una serie de delitos o de acciones que significaban una perturbación del orden público. La ley de defensa social es como un complemento de la ley de residencia que se dio en la coyuntura del centenario, de los festejos del centenario, cuando el movimiento obrero anarquista estaba en auge y la conflictividad obrera se recrudeció significativamente. Esto fue acompañado por un recrudecimiento a su vez de la represión, y la ley de defensa social complementaba la ley de residencia estableciendo una serie de penalizaciones y de castigos extremadamente duros que incluían la pena de muerte para digamos, y la ley lo dice de manera bastante explícita, para fundamentalmente los adherentes al anarquismo. Es una ley que apuntaba de manera casi explícita a suprimir la agitación anarquista y el anarquismo en el movimiento obrero. Por el lado del radicalismo, el radicalismo tuvo como dos posturas. La postura que le termina, el radicalismo hacía dos cosas. Su propuesta era la reforma política para democratizar. ¿En qué consistía esa reforma política? En garantizar la transparencia y la limpieza del sufragio. O sea, que hubiera elecciones realmente libres, transparentes, digamos, con todas las garantías para que no hubiera fraude. Esta era la propuesta de los radicales. Con eso, ellos sabían que con eso ganaban, y de esa manera, junto con el progreso material evidente por el modelo económico, desde el punto de vista de toda la clase dominante toda y de toda su dirigencia política, incluidos los radicales, no tenía por qué haber mayores problemas en la sociedad argentina. Incluso la sociedad argentina iba a salir de los problemas que tenía, que ellos atribuían al régimen oligárquico excluyente e injusto. Ahora, frente a la postura, la negación constante por parte de la oligarquía a negociar, el radicalismo va a apelar curiosamente, a los levantamientos armados. La estrategia del radicalismo va a ser la insurrección cívico-militar. O sea, la militancia radical, junto con los miembros de las Fuerzas Armadas, simpatizantes del radicalismo y disconformes con el régimen oligárquico, organizaban levantamientos armados en determinadas coyunturas críticas para lograr para lograr por la fuerza las concesiones a el proyecto de reforma política que ellos tenían. O sea, nosotros nos negamos a participar en las elecciones porque son fraudulentas.
Y cuando las circunstancias lo permiten, nos levantamos en armas para reclamar que se introduzcan los cambios en la legislación electoral que permitan una democratización, una transparencia en el método de elección de las autoridades eh, que convierta esta democracia formal en una democracia real, en términos institucionales. El radicalismo va a protagonizar 3 insurrecciones cívico-militares, todas de bastante envergadura. En 1890, cuando se llamaban Unión Cívica, no radical, esto viene de una división posterior que tienen, en 1893 y en 1905. Paralelamente, se daba la negociación. Los radicales golpeaban, pero no golpeaban porque realmente creían que podían llegar a tomar el poder. Tampoco lo querían. Lo que ellos querían era forzar una negociación a partir de la cual se hicieran las reformas necesarias. Esto es lo que va a lograr finalmente el radicalismo por medio de Hipólito Yrigoyen en sus negociaciones con Roque Sáenz Peña, dando lugar a la ley Sáenz Peña de 1912, que a través de una serie de aplicaciones escalonadas, desde comicios provinciales, legislativos y demás, van a llegar hasta la presidencial de 1916, donde va a ganar Irigoyen. Pero fíjense la comparación, ¿no? Para los anarquistas, mucho más peligrosos para el sistema capitalista, no para el régimen oligárquico, sino para el sistema capitalista en su totalidad, la respuesta va a ser la represión más brutal. Para el radicalismo, más allá de que medió la represión en cada levantamiento, finalmente la respuesta va a ser una, una ley electoral que les va a permitir llegar al poder. Bueno, cortamos por ahora y continuamos la próxima clase.